Muy buenas, coleguitas. A ver, estamos jugando a Star Citizen y vamos a intentar explicaros, ¿vale? Un problema que está teniendo todo el mundo, y es con las naves iniciales, las Aurora. Se ve que uno de los innumerables bugs de este juego en versión beta, aunque ellos le llamen alfa, pero es una beta a todas luces porque la está probando gente externa al desarrollo. Uno de los bugs es que toda la parte está abajo de la Aurora es zona de carga, ¿vale? Esto es un sistema, se supone que automatizado, donde irían los paquetes, ¿no?, que uno recoge. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos las misiones en el 3.0, pues ese sistema automatizado no funciona, ni aunque te pongas debajo de la nave, como es este caso, llevando una caja. Como veis, llevo una caja, ¿vale? Veis que mi personaje lleva una caja, ¿no? No hay ninguna manera de poner la caja debajo de la nave, que sería lo usual. Entonces, por lo que he visto en vídeos, la gente que tiene naves tocho, de estas que uno tiene que dejarse el sueldo en una nave, lo que hacen es abrir las bodegas de carga y entrar directamente con las cajas. ¿Qué pasa con la Aurora? Que como es una nave tan especial y tiene una puerta tan especial, pues es prácticamente imposible. Además, en el juego primero que no han hecho los scripts necesarios, no está programado la interacción manual con la zona inferior de carga, ya que por lo visto lo único que hay scripteados es una interacción automática, que a mí todavía no me ha funcionado, todo hay que decirlo. Entonces, a base de leer en foros y ver las pruebas que hace un usuario y otro y tal, he dado con una forma de meter las cajas en la nave, ¿vale? Que es más o menos la que viene usando todo el mundo. Lo que pasa es que es un poco confuso si no te lo explican, ¿vale? Así que vamos a ello. Con la caja, como podéis ver en las manos, os explico primero en el espacio, que es con lo que he podido transportar esta caja hasta por Alistar. En el espacio lo que he hecho ha sido acercarme con la caja y con el botón de interacción, la F, abrir la puerta, y sin desplegar la escalera ni nada, y con la vista externa he centrado mi personaje lo máximo posible en el hueco de la puerta, y muy poco a poco he conseguido entrar con él dentro de la nave y sin perder la caja, ¿vale? Si intentáis lanzar la caja, porque con el clic izquierdo se lanza la caja, yo lo he intentado varias veces, es imposible. La caja se va, bueno, la caja casi adquiere velocidad de curvatura con el rebote y tienes que ir a buscarla al quinto pino y bueno, es imposible, ¿vale? Es imposible. Entonces, desde el suelo, eso es desde el espacio, ¿vale? Que es la forma más fácil, y desde el espacio, que no da tantos problemas como os he dicho, ¿vale? Te centras un poquito y bueno, así lo he conseguido, ¿vale? Y ahora desde el suelo, yo lo que hago, despliego también la escalerilla. No sé si influye o no, pero a mí es como me ha funcionado, ¿vale? Y entonces ahora viene el kit de la cuestión. Tenéis que mover el ratón y mirar hacia abajo hasta que aparece la caja. Seguir. Vaya, debería iluminarse una acción que ahora no se ilumina. Vale, bueno, cuando la tenéis bien vista, hay un punto. Lo que pasa es que tiene muchos bugs este juego todavía. Es increíble que hayan soltado esta versión ya para que la gente... Pero bueno, yo creo que lo han hecho ya por vergüenza, porque ya tenían que soltar algo. Pero vamos, es increíble, No quiero criticar mucho el juego porque, en fin, me gusta, pero 6 años para esto me parece una barbaridad, con cómo están tratando a la gente. A ver, ahora, ¿vale? ¿Veis que pone place? Vale, dejáis la F pulsada, ¿ok? Y buscáis esta palabra de place. El sistema es bueno, el que lo ha hecho se ha cubierto de gloria, Y cuando os salga lo de place, dais un clic, ¿vale? Y apuntáis hacia otro lado. Si no sale nada es que no lo habéis hecho bien. Vale, ahora lo he hecho bien. ¿Lo veis? Que aparece una caja fantasma. Vale, ahora he soltado la F y ha desaparecido. Tenéis que dejar la F pulsada, ¿vale?
Mirar hacia abajo todo lo que podáis, dejar la F pulsada y cuando salga lo de place hacéis un clic. Cuesta, no es fácil. Vamos, se nota que estamos usando una función que no es la que hay que usar en el juego, pero es la única manera de pasar estas misiones. Ahora, sin soltar la F, he hecho un clic. Ahora no me sale, a ver, otra vez. Hago un clic y sin soltar la F, ¿veis? Intento colocar la caja. Ya lo sé que es una locura esto, pero ¿veis que sale una flecha? Ahí no, tiene que ser más abajo. Venga, ahí ya nos valdría. La dejo ahí, con otro clic. Bueno, no me ha hecho ni caso. O sí, mira, pues sí, lo ha hecho. Pensaba que no lo iba ni a hacer. Ahora nos vamos a la otra puerta. Esto ya sé que es muy chusquero, pero es la única forma que he encontrado que funciona y se pueden hacer las misiones, ¿vale? Abrimos. Bueno. Mira, me ha dejado entrar, pero pensaba que no iba ni a poder. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora, si os acercáis y le dais a la F, todo el rato os va a dar el diálogo de la puerta. Lo que yo he descubierto que va mejor es, con el control nos agachamos, nos ponemos frente a la caja y ahora sí la podemos coger. Bueno, ya sé que esto es una historia increíble, pero mira, enviarle y hacerle feedback a los desarrolladores del juego, porque yo creo que pasan más tiempo escribiendo novelitas y dibujando navecitas que implementando cosas en el juego, ¿vale? Porque esto me parece ya increíble. Pero bueno, no me quiero hacer mala sangre. Otra vez, pulsamos una vez y ahora ponemos la caja en un sitio donde no se vaya a mover, por ejemplo ahí. Vale, pues ya tenemos la caja en la nave. Esto es todo, solo nos queda pues coger y cerrar las puertas y ya nos podemos ir. Y nada, así se me olvidaba, cuando tengáis que bajar la caja, ¡puf! ¿La caja dónde está? ¿Ha desaparecido? No, seguro que está por el suelo. La caja ha desaparecido. ¿La he puesto aquí dentro? No. Ha desaparecido. A ver si es que se ha quedado en el suelo. Yo diría que la he visto dentro de la nave. Vaya, después de... al suelo ha ido, vaya tela. Bueno, pues lo volvemos a repetir todo otra vez, ¿vale? Y esta vez lo haremos más rápido. Cogemos la caja. Bueno, así veis que incluso con este sistema también hay problemas. De nuevo lo repetimos todo. Abrimos la puerta. Si el juego y los bugs que tiene nos permite abrir la puerta, vamos. Nos dejan abrir la puerta. Vamos a la otra puerta. Vaya un desastre esto. A ver. Sí, un contrato, sí. Voy a ir corriendo a hacerlo. Vamos a ver, por favor, ¿me puedes cerrar? Joder. Vamos a dejar la caja en el suelo. Creo que nos está volviendo loco el sistema este de la F. Vale, perfecto. Voy a hacer con la escalera de por medio, ¿vale? Cogemos la caja. El objetivo es lo de antes. Miramos hacia abajo hasta que vemos la caja. Dejamos la F pulsada y pinchamos en place. Una vez. Colocamos la caja fantasma dentro de la nave. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Está arriba, ¿eh? Nos vamos a la otra puerta. Entramos. Menos mal que tuvieron el detalle de ponerle otra puerta a esta nave, porque si no se habrían cubierto de gloria, ¿eh? A ver, lo de antes. Cogemos la caja. Es la primera vez que me pasa, lo que me ha pasado, de haber puesto la nave, la caja en la nave que diga y haberla perdido. No sé por qué ha pasado, pero es raro.
La ponemos aquí mismo, ¿vale? Vale, ahora no se debe perder. Vale, ¿veis? La caja está en la nave, ningún problema. Cerramos la puerta. Bueno, así veis que a mí también me suceden cosas como a vosotros, ¿vale? En esto no, en el espacio, al menos en Star Citizen, ninguno estamos solos. Estamos todos padeciendo bugs todo el tiempo. Recordad, cuando dejéis la caja en la puerta, es muy importante agacharos. Si no os agacháis, os va a costar la misma vida, ¿vale? Que con la F la detecte y podéis recogerla y posicionarla correctamente dentro de la nave. Entonces ahora pues ya sería, ya podemos transportar a cualquier lado. Cuando lleguemos al destino, lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta, coger la caja, ¿vale? Ponerla, intentarla lanzar por la escotilla, o si no, ponerla en el filo, cogiendo, levantándola como os he enseñado con pick-up y soltándola lo más cerca que podamos en la puerta, y a continuación, agachados, la vamos empujando poco a poco hasta que caiga por la escotilla, y así ya la tenemos en el planeta. Un absoluto desastre, y llevamos 6 años esperando para encontrarnos una funcionalidad tan mal implementada que tenemos que tirar de trucos y scripts a medio hacer para poder realizar las misiones de una beta, que se supone ya nos tendría que haber entregado incluso la campaña y la 45 o 75% del 75 al menos del juego terminado, y nos encontramos en estas fechas con esto. Yo no sé si vosotros sois de los que leéis mucha literatura, yo suelo leer libros y tal, pero cuando me prometen un juego de ordenador y me están dando más libros, historietas y dibujos que el propio juego, pues llega un momento que uno se mosquea. Así que es todo por hoy, y espero que vuestra experiencia en Star Citizen sea más fructífera y agradable de lo que está siendo la mía, porque la verdad que tantos años esperando para encontrarnos esto, me parece un insulto a los jugadores, y que por ejemplo haya ya tiendas de ropa implementadas como si esto fuera los Sims en vez de un juego del espacio, me parece un doble insulto. Así que ya veremos si esto termina o si no es ya un segundo caso de Aikatana, porque cada día se le parece más. Eso sí, lo que ha implementado y que funciona es precioso y maravilloso, pero con eso solo nos hace un juego. Un saludo, amigos, nos vemos.